¿Cuáles son algunas señales de que ese contacto cero está funcionando? Amores, si tú estás pasando por el momento en que has salido de una relación, que estás viviendo el proceso de ruptura y te estás preguntando si debes aplicar contacto cero o has decidido aplicar contacto cero, es importante que sepas lo que te voy a contar en este video. ¿Qué tal, amores conscientes? Espero que estén creando la vida que desean y las relaciones maravillosas que merecen. Soy Yanna, autora de Harta de mí misma, y quiero ayudarte a transformar tus relaciones desde tu propia energía. Así que si no te has suscrito a este canal, ahora mismo dale aquí a la campanita, dale a suscribir para que no te pierdas nada de lo que estoy compartiendo por acá, sobre todo si tú quieres transformar tus relaciones y quieres tener una relación con sentido. Amores, vamos a hablar hoy del contacto cero y de cuándo el contacto cero está funcionando. Tú sabes que cuando sales de una relación es importante que te alejes de esa persona. Es importante que apliques el contacto cero porque necesitas tiempo para ti, necesitas enfocar tu energía en ti. Pero aquí hay varios puntos que quiero desglosar sobre el contacto cero porque se malinterpretan de muchas formas las cosas que hablamos sobre él. Primero, antes que todo, tienes que saber para qué estás aplicando el contacto cero. Si lo estás aplicando para recuperar a ese ex o si lo estás aplicando para liberarlo, para olvidar a esa persona. Porque yo no recomiendo el contacto cero cuando tú estás tratando de recuperar a esa persona. Esos son otros temas. Amores, el contacto cero es algo que se usa exclusivamente cuando salimos de una ruptura y necesitamos liberar ese ex, necesitamos salir de esa relación, olvidar todo lo que pasó, o mejor dicho, recordarlo sin dolor y poder vivir nuestra vida con tranquilidad. Pero hemos entendido que el contacto cero se puede utilizar cuando me da la gana, por lo que me dé la gana, por el tiempo que me dé la gana, para que esa persona se sienta mal, me extrañe y venga hacia mí. Y eso es algo importante que tienes que aprender. No aplicar el contacto cero porque sí, sino aplicarlo cuando tú de verdad ya quieres salir de esa relación, cuando tú sabes que es una persona que no te conviene, que no te quiere, que no está ahí. Porque ¿qué es lo que pasa con el contacto cero? Cuando tú pretendes que esa persona regrese a tu vida porque tú la has rechazado o has dejado de escribirle o te has desaparecido de su vida, lo que estás queriendo hacer es atraerla desde la energía incorrecta. No va a regresar por amor esa persona cuando es así. No va a regresar porque de verdad quiera tener una buena relación contigo. Va a regresar por miedo, va a regresar porque se siente indefenso, porque estás manipulándole o porque tiene sentimientos de culpa y por eso quiere volver a como remediar lo que ha causado. Así que no apliques el contacto cero para querer atraer a esa persona de nuevo a tu vida. Y sobre todo cuando lo vayas a aplicar, entiende que eso se aplica por unas 3, 4 semanas. Eso no es contacto cero de 2 meses, 3 meses, 5 años y que luego tú pretendes tener un resultado de ahí, amores. Es solamente durante la etapa del duelo para que nosotros podamos pasar un duelo más fluido, más libre y con un enfoque en donde debe estar, que es en ti. Si tú estás aplicando el contacto cero porque quieres liberar a esa persona, quieres sanar lo que ocurrió, quieres de verdad tener una vida equilibrada para seguir hacia adelante y poder en el futuro sentirte capaz de crear mejores relaciones y no repetir las mismas historias, entonces sí es importante el contacto cero. Porque el contacto cero te ayuda, como ya dije, a enfocarte en ti. Y nosotros tenemos que lograr en nuestra vida evitar los potenciales excesivos. ¿Qué son los potenciales excesivos? Bueno, cuando nosotros estamos en uno de los dos extremos de la balanza y queremos o amarrarnos a esa idea, a esa persona o a lo que sea y creamos una fuerza demasiado grande sobre ella, cuando decimos lo subes en un pedestal, te creas una idea súper inmensa de lo que es esa persona o esa situación, le das demasiada importancia, eso es un potencial excesivo, pero también está el potencial excesivo contrario, que es cuando tú aplicas contacto cero. Entonces hay que tener cuidado con el contacto cero porque es un potencial excesivo y todo lo que es potencial excesivo te va en algún momento a tirar en el otro lado de la balanza
por las fuerzas equiponderantes del universo. Entonces, amores, este es un tema muy bonito y muy importante que nosotros debemos aprender, pero ya les explicaré en otro video aparte sobre estas fuerzas. Pero es importante que si tú estás aplicando el contacto cero, lo hagas con la visión y con la conciencia de que es para evitar que esa persona intervenga emocionalmente en ti. Otra cosa importante sobre el contacto cero es que no debe ser únicamente físico. Cuando hablamos de hacer contacto cero, hay que tener contacto cero emocionalmente con esa persona. Hay que aprender a purgar nuestros pensamientos. Hay que aprender a depurarlos, estar vigilantes de cuándo llega esa persona a mi mente y de cómo yo voy a ir engañando mi mente para que no piense en eso y irla ubicando a que piense en otras cosas. Entonces, el contacto cero no es únicamente físico, también es emocional y mental. Y cuando tú tienes un enfoque en ti, cuando tú tienes metas propuestas para seguir hacia adelante, cuando tienes un sentido en tu vida, es bastante fácil de lograr esto. Pero cuando tú no sabes hacia dónde vas y cuando tú solamente piensas en ese dolor, en esa persona, en ese fracaso y no puedes resolver el duelo porque sigues con el contacto, pues entonces es muy difícil poder salir de esa situación. Lo importante del duelo afectivo y lo importante del contacto cero durante este proceso es vivirlo, porque no podemos negarnos a ese proceso que es natural, es vivirlo de la manera más suave posible, más natural posible y saber que tenemos que espabilarnos, que tenemos que estar atentos, que tenemos que recuperar energía para poder salir de ahí, porque es muy fácil quedarse en el hoyo, quedarse en el papel de víctima, sobre todo porque cuando nosotros estamos en el papel del pobrecito, lo engañaron, lo dejaron, esa persona fue la mala y él se dejó hacer esto o lo otro, lo que hacemos es atraer personas que sienten lástima por nosotros y no queremos eso. Necesitamos recuperar nuestro poder y para eso obviamente yo te recomiendo el entrenamiento Libérate de tu ex. Entra ahora mismo y puedes empezar a hacerlo inmediatamente. Entonces, amores, el contacto cero hay que tener mucho cuidado con él. Cuando tú pretendes, vamos ahora a hablar un poquito sobre el momento en el que tú te alejas para querer atraer. En ese caso, eso no es contacto cero. Eso es darte un poco de distancia entre esa persona y tú. Y eso se hace de forma natural cuando tú tienes una vida, cuando tú tienes un sentido hacia dónde tú vas a dirigirte. Cuando tú tienes ocupaciones, trabajos, sueños, metas y estás enfocado en ti. Pero si tú todo el tiempo estás pensando en todo, menos en tu bienestar, menos en lo que quieres hacer contigo, no tienes sueños ni metas, no trabajas diariamente por crecer, entonces tu veleta se va a ir para donde sea. Te vas a ir con el viento, no vas a encontrar en qué enfocarte e inmediatamente cuando eso pasa pierdes el poder y se lo das a todo lo demás. Se lo das a ese ex, se lo das a la pareja, se lo das al trabajo, se lo das a lo que sea, menos a donde tiene que estar el poder, que es en ti y en tu vida. Cuando nosotros nos alejamos un poco de las personas para atraerlas, para sentir que ellas van a llegar hacia nosotros, en primer lugar estamos manipulando y en segundo lugar estamos esperando una respuesta de algo. Cuando tú tienes esa expectativa de que algo va a ocurrir y luego no pasa, entonces te frustras muchísimo, sufres muchísimo y estás yendo en contra de las leyes de la vida. Las cosas tienen que darse fluidamente, en equilibrio. Entonces, la mejor manera de tú crear ese efecto de forma natural es teniendo una vida con propósito. Ya lo hemos dicho muchas veces. Así que evita querer hacer las cosas esperando una respuesta del otro. Porque cuando tú te apegas a esa respuesta, cuando tú quieres hacer contacto cero para que vuelva, para que te note, para que te desbloquee, para que te escriba, para lo que sea, estás creando de nuevo un potencial excesivo y vas a perder el control de ti mismo. Llegamos a la mejor parte de este video. ¿Cómo saber si el contacto cero está funcionando? Después de ese preámbulo, que fue el video completo prácticamente, ¿cómo sabemos si está funcionando? Está funcionando cuando tú estás volviendo a la vida. Está funcionando cuando te das cuenta de que tienes ilusiones de nuevo por vivir, de que ya no piensas tanto en esa persona, de que tu plan de vida ha cambiado y estás ahora enfocándote en otras cosas.
que no te enfocabas antes, porque tenías la mente nublada solamente pensando en ese ex y pensando en lo que había pasado. Entonces, el contacto cero está funcionando cuando tú tienes una vida, cuando recuperas tu poder y cuando ya sabes para dónde vas. Porque en el momento en que ocurre la ruptura, nosotros se nos desploma como que el plan que teníamos. Creíamos que íbamos a estar con esa persona quizás por más tiempo, que teníamos planes, o aunque no tuviésemos planes con ellos, regularmente nos lo hacemos interiormente. Nos creamos una historia interna en la cual esa persona está como protagonista a nuestro lado. Entonces es importante que te fijes si ya tu vida está fluyendo, si ya recuperaste tu poder, si ya piensas menos en esa persona y cuando piensas tienes la capacidad de redirigir tus pensamientos y de hacer conciencia de lo que sucedió en lugar de culparte o de culpar o de llorar, de sufrir y de preguntarte desconsoladamente ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que sufrir por eso? Yo no lo merezco, etcétera, etcétera, etcétera. En general, salir del papel de víctima. Cuando hayas salido del papel de víctima, entonces estás lista o listo para amarte conscientemente y empezar a crear la vida que sueñas. Pero es importante primero liberarte de ese pasado, liberarte de esa historia que te has contado y que has creado, porque todo lo hemos creado nosotros mismos, permitiendo que nos ocurran las cosas, y luego seguir caminando hacia adelante. Así que si quieres aprender un poco más sobre esto, te voy a invitar a leer la saga Harta de mí misma y a entrar al entrenamiento Libérate de tu ex. Ahí te ayudo a transformar desde tu propia energía esa relación del pasado y a que puedas recuperar tu poder para crear relaciones con sentido en el futuro. Te voy a dejar en la descripción los links donde puedes adquirirlos y recuerda que tienes el poder para lograr todo lo que te propongas. Basta con que te enfoques y vayas detrás de ello. Nos vemos en la próxima y te quiero mucho.